Respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidos a esta cápsula que está enfocada en didáctica y valores. Vamos a hablar de todos los elementos que nos van a dar los cimientos para poder comprender la didáctica y valores. Para eso, ustedes saben que lo primero que tenemos que establecer son como los criterios o los lineamientos de estas variables que vamos a estudiar y vamos a comprender de qué se trata. En primera instancia vamos con los valores. Los valores en términos generales, en términos sociales, los valores en general, se dice por ahí que nos ocupa dignidad de aprecio y estimación. Dice que los valores son esos elementos que nos van a dar esta dignidad de aprecio y estimación. Socialmente, ya hace algunos ayeres, se establecía como cadena de valor aquel niño, aquel joven, aquel individuo, persona en general que gozaba de salud, de energía, de algarabía, de proactividad, cuestiones que no tenían en ese momento una conceptualización básica, pero sí tenían gran apremio dentro de la sociedad. Entonces, conforme vamos avanzando en el estudio, conforme vamos conceptualizando nuestras variables, nos vamos a dar cuenta que los valores, como su nombre lo indica, va a ser esa ponderación que nosotros tenemos para el establecimiento de la comparativa actitudinal, de la comparativa en relación a cómo nosotros individuos vamos a interactuar, cómo nos vamos a comportar, y entonces nosotros vamos a poder establecer un parámetro de juicio de valor. Realmente ese es el por qué nacen los valores, ¿no? Es algo que nosotros traemos y que nos vamos acuñando a través del tiempo, a través de todas las experiencias que tenemos, pero con la relación específica de que ocupamos entonces una cadena de valor, un cimiento de valor para decir, a ver, ¿qué me conviene más? ¿No? Si hablamos de valores monetarios, ok, es que voy a comprar lo más caro porque de seguro me va a durar más. Es que voy a comprar lo más barato porque es lo que más me conviene. Pero ya cuando hablamos de personas, fíjense que nuestra cabecita en alguna parte de su ser tiene exactamente esas capacidades y juicios de valor. Y por eso la importancia de estos mismos. Y los valores los vamos entonces a conocer como los principios que rigen al individuo y entonces establecen su convivencia y dignifican y se dan de aprecio y se dan de estimación. Culturalmente hablando, a veces decían, sobre todo los adultos mayores, las abuelitas y los abuelitos, es que los valores hacen que tú quepas en cualquier lugar, ¿sale? Es que si eres acomedido, si eres acomedida, vas a caber en cualquier lugar, decían por ahí. Realmente es una conceptualización de lo que nos dignifica, de la estimación que podemos llegar a tener de nosotros hacia los demás y viceversa, porque finalmente los valores se van a establecer en esta situación. Desde nuestra formación básica hemos venido hablando de qué son los valores, cuáles son los valores. Nos han pedido infinidad de veces definir para ti qué es el respeto, para ti qué es la honestidad, para ti qué es la honradez. Pero finalmente, hoy por hoy, vamos a establecer a los valores como el cimiento primordial de una sociedad sana, de una sociedad que necesita crecer, que necesita resurgir y necesita sobre todo tener, como les decía, estos cimientos fuertes que los ayuden a su crecimiento. Por tanto, tenemos entonces a los valores éticos, aquellos que nos van a regir en los deberes a través de las normas y conductas sociales, lo que se debe y lo que no se debe hacer, la capacidad de poder discernir qué es lo bueno de lo malo, de lo no tan bueno, cuál es la conciencia moral que tenemos en la actualidad, cuál es la conciencia de la aceptabilidad a través de estos valores éticos, a través de la agrupación de sociedades que ya tienen una mira, un objetivo y decir hacia dónde queremos ir. Y que como educadores es una situación importantísima, hacia dónde queremos llevar
aquel pequeño, aquella pequeña, aquel joven o jovencita que está junto con nosotros en un camino. Educación básica, educación media superior, educación superior, al final de cuentas, está siendo parte de una formación que ya veremos más adelante, pero que entonces lleva consigo estas características de establecer hacia dónde queremos ir como sociedad, qué necesitamos de nuestro futuro a través de discernir de lo bueno, lo malo, de lo que nos conviene y lo que no nos conviene y definitivamente no queremos. Entonces comenzamos a establecer este primer elemento, los valores y nuestros valores éticos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los obstáculos o dificultades con los que nosotros nos encontramos quizá día a día para poder llevar a cabo este objetivo del que les hablaba? Pues muchos, actitudinales, metodológicos, organizativos y sociales. ¿Y estos cuáles son? Actitudinales. Cuando dentro de nuestra aula, cuando dentro de nuestra zona, nuestro centro de trabajo, queremos nosotros llegar a impulsar valores y, ay, ¿pero para qué? Ay, otra vez hablar del respeto. Ay, pero si los tiempos ya cambiaron. O lo peor, cuando se llega con el mismo contagio de actitud. Entonces, esto es un obstáculo bien grandote porque todo comienza con las ganas y si no existen ganas por alguna de las partes es un obstáculo, mas no quiere decir que esto nos vaya a detener. Los metodológicos, muchas veces eh, tratamos de llevar a cabo lo que quizá un texto tiene a bien decirnos, lo que quizá a otra persona le ha funcionado, pero lo importante de una metodología para la transmisión de valores es visualizar con quién estamos, cuáles son sus condiciones para crear el propio método que nos lleve al éxito. Los organizativos. Acuérdense que nosotros, en toda esta situación escolar, somos una organización y en términos generales una organización es el conjunto de dos o más personas que se unen por un fin en común. Y cuando está el facilitador y el estudiante, tienen un fin en común, que es la superación mutua, porque muchas veces se considera que solamente el estudiante va a aprender, pero resulta que también el docente aprende con ese grupo, con ese niño, con esa niña, con ese joven, con ese jovencito, con ese adulto mayor que posiblemente es la primera experiencia dentro de un aula como estudiante, ¿no? Pero entonces vamos a establecer que organizacionalmente debemos nosotros crear un proceso para que entonces ese fin en común se logre. Cuando tenemos obstáculos o dificultades organizativas es que cuando de primera instancia no tenemos la conciencia mutua de que estamos trabajando en equipo. Entonces, eso es fundamental para la educación en valores. Y los sociales, muchas veces los agentes externos, la sociedad, todo lo que desafortunadamente y afortunadamente tenemos gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eh, a veces constituyen un obstáculo, porque muchas veces se están aprendiendo antivalores, cosas negativas dentro de todo este ambiente social que no trae consigo cosas positivas. ¿Qué se requiere y qué es lo que se espera una vez que nosotros saltamos este obstáculo, lo quitamos, lo desaparecemos? Beneficios mutuos. Para eso tenemos que tener la conciencia de que hay que contribuir. Y les decía hace rato, somos una organización, somos un equipo y todos, absolutamente todos, tendríamos que aportar y entonces nosotros como primer agente de cambio somos los primeros que vamos a sumar para que la educación en valores se pueda dar. Ahora bien, ¿qué será educar? Dentro de las corrientes pedagógicas tenemos infinidad de concepciones de educación.
Montessori decía que debemos de tener una nueva conciencia educativa, donde el niño pueda interactuar, pueda desarrollar, pueda experimentar. Piaget tenía otro tipo de concepción de educación, Dewey tenía otro tipo de concepción de educación, infinidad de concepciones de educación. Pero ¿qué creen? Todos, hasta el día de hoy, vamos a coincidir en este sentido, que educar al final del día es la pieza clave para el desarrollo de cualquier persona, de cualquier ser humano, ¿sale? Porque educar entonces se va a trasladar al desarrollo de tres elementos fundamentales. Sí, el que tradicionalmente conocemos, que es el conocimiento. A la escuela te vas a ir a aprender las multiplicaciones, vas a aprender a leer y escribir. Correcto, necesitamos ese conocimiento. Pero ¿qué creen? En la escuela, en la casa, en cualquier lugar, vamos a estar desarrollando también habilidades. Y la escuela es fundamental y nuestra labor es fundamental para el desarrollo de las habilidades. Porque el conocimiento se tiene que trasladar a nuestra competencia de hacer. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento no dijimos, es que ese maestro, es que esa maestra sabía muchísimo, era una eminencia, una biblioteca, tenía un detalle, no sabía enseñar, nunca la entendí, pero de que sabía, sabía. ¿Qué sucede? Tenemos que establecer que en el educar tenemos que desarrollar las habilidades de poner en práctica los conocimientos, ¿sale? Esas competencias del saber, saber hacer, ¿sale? Entonces el educar es ese desarrollo del ser humano a través de su conocimiento, a través de sus habilidades y a través de sus actitudes y su conciencia, a través entonces de que bajo qué actitud va a llevar a cabo las actividades sobre las cuales ya desarrolló un conocimiento. Vamos a establecer entonces que debe de existir proactividad, colaboración, trabajo en equipo, ayuda mutua, ¿sale? Esta situación de compasión social, esta característica de ayuda que tanto hace falta, entonces, es el desarrollo integral del ser humano. Y eso, queridos maestros, está en nuestras manos y es tan importante tenerlo siempre en cuenta porque, como les decía anteriormente, es una sinergia, es un trabajo en equipo en el cual vamos a estar aprendiendo. Y que si nosotros nos ponemos a reflexionar con cada uno de estos actos, estamos educando en valores, estamos transmitiendo principios, estamos llevando a cabo esta situación de actitudes y de contagio de las mismas. Recordemos que nosotros somos seres sociables por naturaleza y que todas las actitudes que vamos en todos los aspectos sociales, nos dice la sociología, somos esponjitas, vamos absorbiendo, vamos absorbiendo. Habría que ver nosotros, docentes, qué queremos que absorban esos pequeñitos, esos jóvenes que están confiando en nosotros, que nos ven, inclusive muchas veces, ay, cuando sea grande quiero ser como mi maestro, cuando sea grande quiero ser como mi maestra. Entonces, el educar como parte de una variable importante de didáctica y valores es desarrollar al ser humano que somos y al ser humano que ha depositado su confianza en nosotros. ¿Para qué? Para tener muy presente el desarrollo de la conciencia. Híjole, ¿qué es la conciencia? La conciencia la vamos a conocer como esta autoridad interna. Ya saben, esa imagen que de repente está en las películas, en las caricaturas, de un angelito y un diablito, y que nos hace discernir, a ver, vi que a don fulanito se le cayeron 50 pesos de la bolsa. Y el angelito dice, levántalos y dile que se le cayeron 50 pesos. Y el diablito dice, no, o sea, ¿cómo? O sea, es tu suerte, agárralos. Con eso te va a alcanzar para el kilo de tortilla, que por cierto está carísimo.
Entonces, ¿qué sucede? La conciencia es esta autoridad interna que nos hace discernir de lo que debemos y no debemos de hacer, de lo que nuestros actos son correctos o no son correctos. Vaya, de lo que va a ser apremio o lo que va a ser que definitivamente tengamos un castigo divino. ¿Sale? La conciencia es esa autoridad interna, lo que nos dice en nuestra cabecita las comparativas de nuestra actuación. Nos hace discernir y nos hace, en su mayoría, irnos por el mejor camino. ¿Qué sucede? La conciencia se va a establecer como estos principios fundamentales que están relacionados directamente con los valores y con la ponderación de los mismos según el medio en el que nos desarrollamos. Y el desarrollo de la conciencia, por cierto, se da a partir del primer año de vida. Un bebecito básicamente viene sin conciencia, viene a explorar, viene a experimentar, pero dentro de ese primer año es fundamental. Pero aquí lo importante es que al niño no se le va a enseñar, a ver, hoy te voy a explicar, ya que tienes 6 meses y estás en la hora de la papilla, lo importante de la responsabilidad de comer frutas y verduras. Definitivamente eso no va a suceder. La conciencia, dentro de este primer año fundamental, está directamente relacionado con las situaciones actitudinales del entorno. Imaginemos esta escena. Está en el comedor mamá, papá, bebé, bebé con sus verduras. Mamá, papá con su hamburguesita y su refresquito, de la marca que ustedes quieran. En términos de conciencia, ahí como que hay algo muy raro. ¿Qué sucede? Digo, un antojito de vez en cuando no está mal, pero ¿cuál es la conciencia que estoy generando en el pequeño? ¿Quiénes son sus guías? Pues obviamente papá y mamá y con quienes conviva. Si yo quiero que tenga una conciencia de una alimentación sana, nutritiva, pues tengo que empezar por mí. ¿Y qué creen? Ese es el caso de los docentes. Ya no en este primer año de vida, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta en el año que nosotros podamos estar interactuando con un estudiante. Vamos a fungir como esos principios, vamos a fungir como esa guía, como ese parámetro de conciencia que va a ser parte de nuestro chip de la autoridad interna de la que hablábamos hace un momento. Cuando vamos creciendo entonces, es necesario el establecimiento de las normas y los límites, porque a través de eso nuestra conciencia será más sólida. Y cuando lleguemos a etapas complejas como la adolescencia, tendremos esta situación que me va a detener del impulso que se llama adolescencia, de experimentar, aun cuando mi conciencia, que no precisamente sería Pepe Grillo, me está diciendo, detente, eso no está bien, eso no es correcto. Híjole, que está la parte en la cual estoy pensando en que de esto depende mi popularidad y en este momento de mi vida precisamente eso, sienten que su vida depende de eso, pero la conciencia y las normas y los límites que se establecieron previamente en casa y en la escuela hacen que se tomen una pausa, un respiro y tengan esa autoridad interna de juicio de valor. Miren la importancia de la conciencia como parte fundamental de la toma de decisiones en cualquier etapa de nuestra vida. Y miren cómo la conciencia se está creando también a través de los docentes. Ahora bien, ¿cómo promover toda esa conciencia y todos esos valores en la escuela? Vamos a hablar de cosas muy fundamentales. La verdad es que hay muchísimas cosas que hacer para promover los valores en la escuela, pero dentro de lo elemental, en primera instancia, saber que la institución debe de ser la primera en concientizarse
y reconocer cuáles son los valores que la definen. En algún momento de nuestra vida nos dijeron, escribe quién eres. Ah, caray. O sea, sí les vengo describiendo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, pero ¿yo quién soy? Necesitamos indiscutiblemente el reconocimiento institucional, la ponderación de valores, cuál es el más importante, cuál es el que me distingue y me caracteriza, porque entonces sabremos formar la comunidad que tenemos la misma situación. Por otro lado, se tienen que comunicar estas normas a través de los valores que se han establecido como primordiales y fundamentales, como pilares dentro de la institución. ¿Quiénes las comunican? De manera descendente y de manera ascendente, de manera horizontal y de manera vertical, ¿sale? Todos tenemos que comunicarlos, directivos a los docentes, docentes a los estudiantes, a los padres de familia, tenemos que hacer una sinergia y un trabajo en equipo. Una vez que los comunicamos, tenemos que hacerlos significativos, tenemos que crear conciencia, establecer por qué y para qué. Con eso se darán cuenta que se abrirá una oportunidad de debate, sobre todo cuando los estudiantes cuestionen ¿y para qué me va a servir? ¿Y yo por qué si en mi casa no? Ahí tendremos la capacidad de poder contagiar la actitud positiva y poder contagiar las ganas de arraigarme esos valores. Tenemos que planificar y concienciar al profesorado, ¿sale? ¿En relación a qué? En relación a que tenemos que establecer dentro de nuestra metodología cómo ir trabajando esos valores, porque sabemos que en situación de conceptualización, a ver, la estima, la empatía, esos son nuestros valores fundamentales. Si yo le digo al estudiante que me investigue qué es, que haga una plana de qué es, sabrá qué es, pero ¿cómo lo hago significativo? A través de una planificación, a través de tener ese valor en las actitudes y en las conductas dentro de las actividades en aula. Podemos estar estudiando matemáticas, estadística, contabilidad, español, lo que ustedes gusten, cualquier ciencia, pero dentro de nuestra didáctica, dentro de nuestra dinámica, necesitamos inmiscuir entonces esos valores para poder modelar las actitudes, poder conducir y encaminar la actuación de los estudiantes, pero sobre todo de nosotros docentes. En algún momento quizá tuvimos la desfortuna de que teníamos un docente al frente y decía, ¿y qué les enseñaron en tal materia? X cosa. Ay, no estuvo bien lo que les enseñaron. ¿Qué actitud es esa? Es negativa, es antivalor, porque independientemente del trabajo que haya hecho el otro catedrático, no podemos prestarnos a actitudes en ese sentido porque entonces ya no es trabajo en equipo, porque entonces yo estoy dando como enseñanza el hecho de decir, no, pues la verdad hay que demeritar el trabajo de todo el mundo para quedar bien uno. Y eso no es un mensaje correcto. Entonces, partimos desde cómo la figura que tenemos enfrente tiene que modelar la actitud para contagiarla y para hacer actitudes positivas y proactivas. Y esto nos va a llevar, para finalizar este videito, qué valores debemos promover. Y vamos a tener una lista de valores. El respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la empatía, el que ustedes gusten y manden. La verdad es que no hay un decálogo de los valores que debemos promover, pero sí tenemos que tomar en cuenta factores fundamentales, como que debemos de llevar a cabo la conciencia de valores universales, ¿sale? Valores que estén en nuestra cadena general, pero sobre todo que nos van a impulsar a hacer y ayudar a formar
a mejores ciudadanos, que tanto, tanto, tanto nos hace falta para poder cambiar a esta sociedad que muchas veces está patas para arriba, ¿no? Valores que sean urgentes, urgentes en nuestra aula, urgentes en nuestra institución, urgentes en nuestra comunidad. Tenemos que observar cuál es nuestra oportunidad de mejora, de qué lado estamos flaqueando y entonces son los que tenemos en forma de urgencia. ¿Y cuáles son los valores que debemos promover? Aquellos que forjen cimientos. ¿Cuáles forjan cimientos? Vaya, tenemos muchísimos. Lo importante es que siempre tengamos la conciencia de que los valores precisamente son eso, son cimientos. Bueno, agradezco muchísimo su atención y espero que este material sea de su utilidad. Así entonces me despido y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Hasta luego!